Bona nit, benvinguts a Línia 9. Artur Mas haurà d'esperar dijous vinent per assolir la majoria simple necessària per la seva investidura com a president de la Generalitat. Durant ahir i avui hem pogut conèixer la seva proposta de govern i les rèpliques suscitades a la resta de partits que són a l'oposició, en general més formals que no pas controvertides. Si el calendari es desenvolupa amb normalitat, Catalunya es pot menjar el raïm amb un nou govern. Joan Puigcercós ha anunciat la seva renúncia a presentar-se a la reelecció a Esquerra Republicana de Catalunya en el proper Congrés de la tardor. El tripartit ha consumit, doncs, a tots els seus caps visibles durant aquests 7 anys. La crisi i les seves conseqüències continuen marcant l'agenda política del 2011, supervisada ara ja pel directori europeu. El mes de gener s'iniciarà amb el debat i l'aprovació de la reforma de les pensions. En parlem ara tot seguit amb el senyor Víctor Puntes, d'Esquerra Republicana. Molt bona nit. Bona nit. Senyor Jordi Cañas, Ciutadans, l'hem de felicitar, ja ha pres possessió com a diputat. Gràcies. Número 3 per Ciutadans. Gracias. ¿Qué les ha semblat el debat? En relación al debate, a mí, centrándonos en primer lugar en la propuesta de Artur Mas para intentar alcanzar la mayoría suficiente para ser presidente, yo tengo que decir que, sinceramente, a mí me decepcionó un poquito. El discurso de ahí. Sí, me decepcionó, no tanto por el contenido, porque era bastante previsible. Yo creo que fue un discurso bastante de trámite, en el sentido de que no dijo nada más, no explicitó nada más que no hubiese explicado durante el programa electoral, más allá de que por una vez nos decodificó el concepto de concierto económico, convirtiéndolo directamente en reforma fiscal, la nueva propuesta fiscal, este pacto fiscal que le llaman ahora. Lo que era concierto económico era pacto fiscal, veremos en qué acaba quedando. Pero más allá de esto, la verdad es que no fue el discurso que yo esperaba de un candidato a la presidencia de la Generalitat en una coyuntura como esta. Y lo digo de verdad de una forma, no exclusivamente desde un ángulo partidista, Inevitablemente uno lo tiene, pero de verdad yo esperaba un discurso un poco más esperanzador. Un discurso, no te voy a decir que épico, que tampoco. Yo creo que hay que saberlo medir bien. La poesía, yo digo que la poesía política tiene que estar declinada en prosa, pero la prosa son propuestas concretas, ¿no? Y aunque tampoco el debate o el discurso de presentación de candidatura tiene que ser un discurso donde se desarrollen en plenitud las propuestas, sí que nos hubiera gustado a Ciutadans que estas propuestas hubieran sido más concretas sobre todo de cara a generar ilusión y esperanza, ¿no? El cambio, evidentemente, Convergencia consiguió ejemplificarlo en su partido. La necesidad de cambio de la ciudadanía de Cataluña, de gobierno, ese plebiscito de tripartito que se han sido estas elecciones, Convergencia lo ganó. Pero yo pensaba que este discurso iba a ir un paso más allá. Iba a ser un discurso capaz de generar ilusión, no solo en las fuerzas políticas que al final van a tener que decidir su voto de cara a investir a Mas como presidente el próximo jueves, sino capaz de ilusionar a la ciudadanía. Yo sinceramente no creo que haya sido un discurso que ilusione y que mueva la esperanza a ese grandísimo número de ciudadanos de Cataluña, pues que la están pasando muy mal, esos 600.000 ciudadanos que han perdido el trabajo, esas 40.000 familias que han perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca, y que más allá de que fue un discurso correcto, un discurso que después entraremos a acabar de diseccionarlo, donde evidentemente Ciudadanos tiene fuertes elementos de encontronazo, pero que tenemos también elementos de convergencia, como hemos expresado, Albert Rivera, a Artur Mas. Más allá de eso, nos ha faltado un poco de ilusión y esperanza que creo que en buena parte necesitaba la ciudadanía de Catalunya. Dijous, pel que s'apunta, o bé Esquerra Republicana o bé el Partit Popular, no sé si el PSC, es poden arribar a abstenir, no? Un dels dos grups, no ho faran els dos. És previsible que ho faci el PSC? Si ho fes el PSC, jo crec que seria un gran... Aquesta abstenció, què marca? En l'inici de la legislatura, indica alguna cosa? Marca el full de ruta? O és... Sí, evidentemente, pero lo marca, y por eso te decía, al principio de la intervención, el concepto de decepción en el discurso, lo marca porque el discurso de Artur Mas es un programa de gobierno. Es decir, marca cuáles serán las directrices de gobierno de Artur Mas. Desde el punto de vista económico, como tú bien decías, evidentemente hay un gran número de propuestas en las cuales podía recibir un amplio apoyo de la Cámara. Está el ejercicio de responsabilidad por parte de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento para unirnos todos a la hora de buscar propuestas para salir de esta situación, para intentar salir, para ser todavía más responsables a la hora de expresar lo que se puede hacer desde el gobierno, ¿no? Pero el problema es que el programa de gobierno que marcó Artur Mas tiene dos ejes, y el otro es el de la transición nacional. Es decir, el de la transición nacional, donde
el primer paso en esta transición nacional es alcanzar un pacto fiscal al modo de concierto económico, pero como una parada más hacia el final de esa transición nacional, que es el derecho a decidir, es decir, un referéndum sobre la independencia. Y ahí es donde, desgraciadamente, nosotros no podemos, desde Ciudadanos no podemos compartirlo. Y tú decías, señor Miralles, evidentemente esa abstención de cualquiera de los grupos que pueden dar esa posibilidad de gobierno a Convergencia, ¿qué significará? Pues significará, desgraciadamente, ser cómplices de esa transición nacional. Yo, sinceramente, creo que el señor Artur Mas se lo podía haber ahorrado. El concepto, este nuevo concepto que vamos a incorporar al debate político en Cataluña, seguramente por los próximos años, que es de la transición nacional. Se lo podía haber ahorrado, porque en el debate sobre si es necesaria una mejor financiación, la LOFCA es mejorable como cualquier sistema de reparto de financiación. Claro que sí. Y ahí todo el mundo podía estar de acuerdo. De hecho, la mayoría de partidos políticos estábamos de acuerdo en reformar la LOFCA anterior. Solo no se incorporó a esa modificación de ley orgánica de financiación la ordinalidad. Yo sé que esto para la gente que nos escucha es un poco raro, pero los que estamos aquí vemos que la ordinalidad, es decir, que una vez pagados los impuestos no estés por debajo de donde estabas antes de pagarlos, como comunidad, no se incorporó a la LOFCA, pero todo lo demás sí. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo en conseguir una mejor financiación para cualquiera de nuestras comunidades, evidentemente. Pero si eso, y finalizo, si eso es un paso más hacia el derecho a decidir, es donde aquellos que el próximo jueves, pasado mañana, den su apoyo directo o indirecto a través de la abstención a Convergencia y Unión, van a ser cómplices. Y lo tienen que ser, delante de sus ciudadanos, porque, repito, Convergencia y Unión, en esta coyuntura, podía haberse perfectamente ahorrado ese eje de programa de gobierno y haber apostado por un momento de unión de las fuerzas políticas de cara a sacar al conjunto de la sociedad de la crisis, dejando y aparcando el debate identitario, como creo que la mayoría de ciudadanos querían, para otra legislatura, vamos a hablar claro, porque salir de la crisis no lo haremos ni en un mes, ni en medio año, ni en un año, ni en media legislatura i probablement a lo mejor ni en una. Molt bé. Sí, una cosa més. Això vol dir que l'abstenció de dijous, sigui d'on vingui de mi, és el principi d'una llarga amistat. Home, clar, és a dir... I és la complicitat, Si em permeteu, és que el primer que hem de decidir en aquesta taula, bueno, en aquesta taula no, s'ha de decidir... Aquí ho decidim. Aquí ho decidim ràpid, Ha de decidir, ha de ser majoritari. Però entenem que aquí ho podríem dir, és a dir, diem que Catalunya necessita un govern fort, sí o no? El senyor Artur Mas en aquest moment no té una majoria parlamentària per governar, no la té. Es miri com em miri. I jo dic, escolta'm, jo crec que el govern de Catalunya necessita una majoria parlamentària i s'ha de construir aquesta majoria parlamentària. I jo li demano al senyor Artur Mas que construeixi aquesta majoria parlamentària i ja està, i que comenci a governar. I absolutament d'acord amb tot el que diu el senyor Cañas. Però primer de tot el senyor Artur Mas ha de decidir amb qui vol construir una majoria parlamentària. O pot decidir una altra cosa. També, absolutament legítim. Dir, bueno, els temes de no sé què, amb Iniciativa i Esquerra Republicana, els temes de la sortida de la crisi econòmica, mirarem de pactar-lo, han acceptat... Bueno, doncs ja està, tot amb Esquerra Republicana, perfecte. Què vol dir, que quan vingui una cosa sèria amb el PSC? No, la sortida de la crisi és molt sèria. Hacer la sectorial independentista de Convergència. Escolteu, suposo que s'entén el que vull dir. És a dir, jo crec que els ciutadans de Catalunya en aquest moment estan demanant, escolta, molt bé, ja han hagut eleccions, ha guanyat l'Artur Mas, que el govern es comenci a governar, que comenci a prendre decisions i que ens construeixi una majoria parlamentària. Ja. I el senyor Mas no pot defugir d'aquesta decisió que ha de prendre ja per un tacticisme electoral pensant en les properes eleccions municipals. No ho pot fer perquè el país necessita un govern fort i necessita una majoria parlamentària perquè no ens en sortirem, ja t'ho dic. És a dir, a totes les comissions parlamentàries Convergència està en minoria. A la mesa del Parlament està en majoria, però la decisió de la mesa del Parlament està presa també des de la minoria. Per tant, fa falta construir una majoria. Jo crec que el país ho necessita. Pero estarás conmigo y quien apoya a Convergencia en esa votación, ya te digo, directa o indirectamente, con el voto a favor o la abstención, digamos que aprueba o permite ese programa de gobierno donde la transición nacional es uno de sus ejes de gobierno, ¿no? Absolutamente de acuerdo, a no ser que el apoyo implícito venga la señora Sánchez Camacho y diga, oye, yo doy soporte, pero todo lo que tenga que ver con los temas de tal, a eso no le doy, bueno, yo qué sé. No, pero es que Artur Mas no ha dicho eso, ¿eh? Ya estoy de acuerdo. Artur Mas no ha dicho eso. Pero Jordi, ¿entiendes que es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña sepan de qué estamos hablando? De quin mal han de morir. ¿Quién quiere ser presidente de la Generalitat? ¿Quién tiene que hacer la oferta? ¿Y sobre qué puntos la ha hecho? Absolutamente. ¿Verdad? Es decir, es que claro, es que aquí no, nosotros no vamos a presentarnos como presidentes de la Generalitat. No va a haber más recursos para la educación. Y lo dijo.
señor Artur Mas, no va a haber más recursos para la educación. Diciendo que una de sus prioridades era la educación. Exacto. Sí, y después no va a haver más recursos para políticas de protección social. Eso también lo dijo ayer. El 55% del presupuesto de la Generalitat. Y mientras decía eso, íbamos a dejar de ingresar 600 millones de euros en el impuesto de sucesiones. ¿Vale? Es decir, entonces, está claro, y por eso volvía, y no es tacticismo, no te equivoques, compañero del señor Fabra, en el Partido Popular. ¿De qué Fabra? Del señor Fabra, de Alicante. Que supongo que alguna cosa se te pegará me también. cae lejos, ¿eh? No, no te cae lejos, es de tu partido. Te cae cerca. Es decir, eso hay que tenerlo claro, porque cuando uno da su apoyo, y repito, para los telespectadores que nos ven, directo o indirecto, con votación a favor o abstención al señor Artur Mas, estará aprobando un programa de gobierno donde no va a haber incremento en la dotación de recursos para la educación. Va a haber los mismos. No va a haberlo, pero es que había un compromiso en el Pacto por la Educación de Cataluña de aumentar el porcentaje. Pero gestionas de manera no, pero si es muy legítimo, escúchame, si es muy legítimo. No, es muy legítimo. Yo no lo comparto. Yo no comparto que no haya más dinero para educación siendo una de las prioridades de futuro de nuestra comunidad. No, pero esto de decir, no, perdona, es que cuando llegamos a la ratio de alumno-inversión, como en el resto de Europa, entonces ya estamos de acuerdo. Si estaremos de acuerdo que no por invertir más dinero en un servicio se obtiene un mejor resultado. Pero es que no estamos ahí. Pues y fíjate que no estamos ahí, que vosotros... Mira, lo que no puede ser es que nosotros no aprobamos la ley de educación porque no estábamos de acuerdo por la no incorporación del trilingüismo en la escuela, pero que sí que estábamos de acuerdo, por ejemplo, el incremento de dotación hasta el porcentaje, creo que es del 5% o el 6% del PIB en educación, que ahí sí que estamos de acuerdo. Pero ustedes vienen, lo primero que dicen en su discurso de investidura es: creemos mucho en la educación como uno de los ejes vertebradores del futuro de Cataluña, pero no vamos a invertir más dinero. Creemos mucho en la necesidad de protección social para unos ciudadanos que lo están pensando muy mal, pero no vamos a invertir ni un euro más en protección social. Sí. Entonces, aquellos que os den el apoyo parlamentario con la abstención o el voto a favor, especialmente con la abstención, estarán haciéndose, y repito, cómplices de esa política de gobierno. Y repito, porque un discurso de investidura marca una política de gobierno para 4 años. Y ese apoyo que no tenéis y que es imprescindible para la elección de Artur Mas, tiene un coste. Y tiene que tener un coste para que lo dé. Eso, o modificar esas propostes que hicisteis a través del discurso d'Artur Mas, que són absolutament antisocials. Sí que m'agradaria els últims minuts que fessin una petita visió del que creuen vostès que passarà el 2011 i a partir de l'11 de 10 de gener en què es passarà. Muy rápido en el tema este, yo creo que no sabem el que passarà dijous. Los procesos internos de los partidos tienen que, yo creo que todos debemos de respetarlos porque son situaciones muy delicadas y hay que... Y que això va per barris. Por supuesto, desde la distancia y con respeto. Y esperando que esas decisiones que tomen cada uno de los partidos pues sean para mejor, para consolidarlos como proyecto político, porque en definitiva son portavoces o son un ángulo de la visión de la sociedad que necesita estar centrada en el discurso político y no en el discurso interno de partido. Pero yo creo que mientras pasa eso, tenemos al principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista de Cataluña, y Esquerra Republicana, digamos, metida en líos internos. Ayer escuchamos a Quim Nadal diciendo que quería convertirse en la alternativa, pero de momento lo que hay que hacer en el Parlamento es oposición, y hay que empezar a hacer oposición constructiva desde el día 1, y nosotros desde Ciudadanos lo que vamos a hacer es oposición. Mientras algunos construyen alternativas en un proceso que tiene que yo espero que sea rápido y ágil y positivo, y lo digo con absoluta sinceridad, porque yo he vivido y hemos vivido en mi partido situaciones complicadas internas, y por eso yo deseo que estas situaciones sean metabolizadas cuanto antes posible y que esos partidos políticos que son centrales, en el caso de ser central, en el caso del PSC, e importante en el caso de Esquerra Republicana, consigan solucionarlo rápidamente, pero mientras tanto lo que nosotros desde Ciudadanos decimos es que nosotros vamos a hacer oposición en el Parlamento, porque el conjunto de la sociedad, el Parlamento de Cataluña y nuestra comunidad no se puede permitir que haya un Parlamento sin oposición permanente. Molt bé, 2011. Breument. Señor Cañas. 2011, yo lo que espero sinceramente, y creo que es una declaración de deseos, desgraciadamente lo digo así, es una declaración de deseos porque parece que los indicadores económicos anuncian un año 2011 también muy complicado, como mínimo durante el primer semestre. Muy complicado. Yo lo que digo es que desde la política hagamos por fin aquello que nos reclaman los ciudadanos, que es que intentemos, y digo intentemos, solucionar problemas y no crearlos.